Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Señor, que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad para ti y también para mí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que tienen a bien apartar parte de su vida y brindarla para escuchar estas lecturas, que lo hacemos con mucho amor, humildemente, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes, jóvenes, adultos mayores, donde quiera que me escuchen, que el Espíritu Santo pueda impactar la vida de cada uno de nosotros y podamos reflexionar, ¿verdad?, sobre la manera como vivimos, especialmente aquellos amados y amadas en la fe, que estamos siguiendo el camino de Cristo. La lectura en esta ocasión la encontramos allí en el libro de Jonás. Jonás, el capítulo 1. Vamos a tratar de leer todo el capítulo. Las Sagradas Escrituras reza de la siguiente manera. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás, dice el versículo 3, se levantó para ir a donde Dios le estaba mandando. Se levantó para huir, dice la palabra de Dios, a Tarsis. Y en otras versiones dice a España, a huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su boleto, o sea, su pasaje, su ticket, y cuando entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Voy a leer, si me lo permites también, en otra versión de las Sagradas Escrituras, este mismo capítulo del libro de Jonás. Quizás tú has escuchado ya, ¿verdad?, esta maravillosa historia. Desde que estamos pequeñitos nosotros nos cuentan, ¿verdad?, la historia de Jonás, ese hombre que fue tragado por un gran pez. Y nos emociona, ¿verdad? Dice acá: un día el Señor le dijo a Jonás, hijo de Amitai, ve a Nínive, esa gran ciudad asiria, y habla contra ella. Diles que conozco todas sus iniquidades. Jonás no quiso asumir toda la responsabilidad que el Señor le dio. Así que se fue a Jope, que estaba en la dirección opuesta, para hallar un barco de carga que fuera a España. Pagó su pasaje y se subió a bordo para alejarse del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta este momentito, ¿verdad?, aquí la lectura. Así que nos encontramos aquí en el libro de Jonás a un profeta renuente, a un profeta que tiene que Dios usar la naturaleza y a través de una tormenta también darle una lección, un gran sermón, ¿verdad?, a él y a los que están en la embarcación. También vemos acá una serie de ironías y contrastes que se dan entre aquel conocedor de Dios, el siervo de Dios, y aquellos que no conocían al verdadero Dios. También aquí en el libro de Jonás nosotros encontramos que del miedo se pasa al temor. Así pues, renuente. ¿Sabe a quién se le llama renuente? A una persona remisa, reacio, indócil. Persona que está poco dispuesto a hacer una cosa que se le dice o que se le manda. Y es difícil de manejarlo o trabajar. Jonás decidió mejor huir. Se llenó de desaliento, miedo y desesperación. ¿Por qué decidió él huir al mandato del Altísimo?
conocía el amor divino y sabía que esos ninivitas se iban a arrepentir y que Dios les perdonaría. Entonces, él como profeta, ¿verdad?, sería humillado y donde iba a quedar su honor, ¿verdad?, su carrera. Así que Jonás se embarcó en dirección opuesta a su misión. Muchas veces, ¿verdad?, también a nosotros nos pasa así. Dios nos dice, haz esto, y nosotros hacemos lo contrario, que Dios nos ayude. Debemos tener claro que la misión que Jesucristo nos encomendó a nosotros es más importante que aún nuestro propio nombre, inclusive que nuestra reputación. Ya dijimos, Jonás era un siervo de Dios, ¿verdad? Era un profeta. Y él pensaba, no, es que yo ya conozco a Dios. Él es un Dios misericordioso y me manda a predicarle, pero si se arrepienten, Él les va a perdonar. Y ay, no, ¿y qué van a pensar de mí? Y además, estos incircuncisos, estos gentiles. Aquí vemos, ¿verdad?, como un Dios tan amante que va más allá, inclusive, de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias maneras de percibir a las personas. En todas las épocas, en todos los tiempos, Dios se manifiesta poderosamente a la raza humana y muestra su amor, su cuidado protector, su provisión divina para nosotros. Así que Dios no abandonó al incrédulo y porfiado profeta. Tampoco te abandona a ti de la misión que te ha dado. Bendito sea el Señor. Cuando no hemos hecho su voluntad, tampoco te abandona, fíjate. El Señor provee una serie de pruebas y providencias para revivir la fe en su gran poder y salvar a costa de él mismo, del mismo profeta. Así que Dios es maravilloso en realidad. Una tormenta. La decisión de Jonás contraria a la misión puso en peligro a quienes le rodeaban. Muchas veces también nosotros, por andarnos fijando en que si esta persona me parece que venga al conocimiento de Dios, este otro grupo de personas es digno que se le lleve el mensaje de salvación. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque cuando Jesús vino a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, la raza humana. No importa si tú eres de Francia, de España, ya como Sandrita que está escuchando. Si eres de India, ¿verdad? Como Ajit. De Serbia, como Dragana. Allá en México, ¿verdad? Como Mari. Yo no sé de dónde tú eres, pero Dios es un Dios de amor, que no distingue, ¿verdad? Allí, que el plan de salvación es para todo el mundo. Alabado sea el Señor. Así que, allí a través de una tormenta, Él da lecciones a su profeta Jonás y a las personas que están allí también, ¿verdad? El enemigo promete un escape a tu vida, pero te lleva al naufragio. Nunca olvides eso. Es mejor que en medio de la tormenta estés agarrado de Jesucristo, porque Él no te va a dejar. Él está allí, en el furor, en la tempestad, en el sufrimiento, en el llanto. Está allí presente, no te deja. En cambio, Satanás te presenta algo bonito y cuando puede te da una patada, ¿verdad? O si es posible te malmata ahí, porque el objetivo de él es matar al ser humano y que se vaya sin esperanza en Jesucristo. ¿Qué vamos a decidir nosotros? Te invito a percibir que en medio de las tormentas, de las pruebas, de las dificultades, no veas un castigo divino, sino un propósito redentor. Bendito sea el Señor. Los marineros, atemorizados, clamaron a sus dioses con D minúscula y se deshicieron de los enseres de la embarcación, de los objetos valiosos que representaban la razón del viaje de ellos. Y es que cuando tú y yo estamos en graves circunstancias, nuestras prioridades cambian. Cambian, no nos queda de otra, ¿verdad? Así que no esperemos que vengan a nuestras vidas esas grandes tormentas para priorizar, ¿verdad? Mira ahí, ¿verdad? Los marineros tirando todo,
fuera de borda. ¿Por qué? Porque en un momento de vida o muerte, el ser humano inmediatamente piensa en guardar su vida, en salvaguardar su vida. Así que nosotros también estamos viviendo momentos, amados y amadas, en que está bien que tengamos nuestras cositas, ¿verdad? Nuestros títulos, nuestra posición por ahí, pero hay que priorizar, ¿verdad? Hay que priorizar. Y, como digo, muchas veces Dios permite que vengan tormentas y tempestades a nuestra vida para que nos despertemos, ¿verdad? Y que nuestras prioridades cambien. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Mientras los marineros luchaban por salvar la embarcación, ¿qué hacía el profeta Jonás ahí? Dormía. Y dormía un sueño pesado, inconsciente, anestesiado. Así es el estupor y la insensibilidad que produce el pecado. Pero la ausencia de la culpa no es un termómetro para medir las acciones correctas. Roguemos entonces a nuestro buen Dios que no nos deje dormir el sueño de la insensatez, que nos despierte, aunque esto implique levantar una tormenta en nuestra vida, en la tuya, en la mía. Alabado sea el Señor. Así que Dios, ¿verdad?, permite que se desate ahí un gran viento y una gran tormenta. Jonás 1:9, leámoslo por favor. Dice aquí las Sagradas Escrituras. Voy a leer de la versión Palabra Viviente. Dejo aquí a un lado ahorita la Reina Valera y voy a leer de la versión Palabra Viviente. El versículo 9 del capítulo 1. Jonás contestó, soy hebreo del reino de Israel y adoro al Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Así que este era Jonás y les dijo, porque ahí los marineros se preocuparon, bueno, y este que durmiendo y todo, pues ¿qué pasa? A veces nosotros evitamos la misión, ¿verdad? Y aunque Jonás escapó del Dios que hizo el cielo y la tierra, aún Dios así no lo rechazó. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Andamos escabulléndonos y diciendo en nuestra mente, huyendo del propósito de Dios en nuestra vida, de la misión que tiene para nosotros. Y aún así, Dios nos alcanza con su bendición. No lo rechazó, no lo abandonó. Estaba presente en la nave en la que se embarcó. El omnipotente, omnisciente, omnisapiente intervino para mostrar a Jonás que no se puede huir de su presencia. A través de la tormenta, Dios alcanzó a su profeta, a Jonás, y también a los tripulantes, para redimirlos y para mostrarles su grande amor. ¿A dónde me iré? Dice el salmista, ¿verdad? Si me voy allá en las estrellas, pues allá estás tú. Y en lo profundo de la mar también. ¿De dónde nos vamos a ir de la presencia de Dios? Nosotros podemos hacer en oculto lo que querramos, pero es en oculto de persona, no del que todo lo ve, del que está en todo lugar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por las supersticiones que los marineros tenían, ellos echaron suertes. Y cayó sobre Jonás, ¿verdad? Bueno, ¿y a qué se debe esta gran tempestad? Y comienzan, ¿verdad?, a interrogarlo. Así que él dice, yo temo a Dios. Implicaba, como hebreo, que adoraba y servía a un solo Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? Tenemos a ese Dios también. El creador del cielo, de la tierra, de la mar, de las fuentes de las aguas. Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Los tripulantes fueron impresionados, no tanto por la predicación allí de Jonás que les dijo, ¿verdad?, sino por el poder manifestado en la naturaleza. Demos a conocer entonces nosotros también al Dios al cual pertenecemos, al cual adoramos y servimos. Bendito sea el Señor. Antes que vengan circunstancias que nos fuercen a hacerlo.
Ya vemos ahí en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que la obra de Dios crecía cuando hay persecución. Y se nos avecina también un tiempo en que no es la excepción. Cuando hay persecución hoy tenemos que escapar por nuestra vida, ¿verdad? Y ahí los delincuentes somos aquellos que queremos obedecer a un escrito está. Las cosas cambian. No quiero que me malinterpretes. Hay tiempo para tratar estos temas en particular. Estamos listos nosotros. Estamos listas para dar fe de nuestro Dios, de en quien creemos, a quien adoramos, a quien servimos. Quiera Dios que así sea. Vemos a un siervo de Dios que va en picada espiritual, ¿verdad? Jonás. Descendió hasta Jope, dice Jonás 1:3. Luego descendió al barco y de allí a la parte más profunda de la nave, Jonás 1:5. Más tarde descendió al fondo del mar, Jonás 1:12. Leámoslo aquí, por favor. Dice las Sagradas Escrituras en el versículo 12. Jonás dijo: arrójenme por la borda y cesará. Tengo la culpa de que ustedes hayan sido sorprendidos por esta tormenta, porque huyo del Señor. Así que vemos cómo Jonás va para abajo y para abajo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros caemos en una rebelión clara y desnuda delante del Eterno, no es que de repente nos rebelamos contra su voluntad, sino que la degradación viene, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Así que más tarde desciende al fondo del mar y al final descendió al interior de un gran pez. Las buenas nuevas son, amados, amadas en la fe, apreciados oyentes, no hay lugar tan bajo en que hayamos caído que el Todopoderoso no pueda rescatarnos, rescatarte. Alabado sea el Señor. Si has estado huyendo de Jesús, que es salvación, tu salvación, si lo quieres, si lo aceptas como tu Señor y Salvador personal, no huyamos más, volvámonos a Él. Él es experto en dar segundas oportunidades. Clamemos allí, donde estamos, donde nos encontramos. Postrémonos delante del Eterno y Él te encontrará a ti. Él puede. Quiere salvarte. Te ha salvado a lo sumo. ¿Se lo vas a permitir? Abramos nuestro corazón, nuestra voluntad. Isaías 6:8 dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces dije: heme aquí, envíame a mí. Este no fue el caso de Jonás, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos por qué repetir la historia de un siervo renuente. Allí en Jonás, versículo 10, dice que aquellos tripulantes tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Es decir, de huir de la presencia de Dios. ¿Por qué huimos nosotros de la presencia de Dios? ¿Será entonces de qué? Y es que sucede que en la presencia del Señor solo podemos estar de manera humilde, reconociendo nuestra pecaminosidad, nuestra inmundicia y dependiendo total y exclusivamente de los méritos de nuestro amado y bondadoso Salvador Jesucristo. Qué ironías, qué contraste encontramos nosotros aquí en el libro de Jonás. Una ironía es una situación, un hecho, que resulta totalmente contrario a lo que se esperaba, o que marca un fuerte contraste con ello. Modo de expresión o figura teórica que consiste en decir lo contrario de lo que quiere darse a entender. Mira, ahí Jonás dice: bueno, yo soy hebreo y adoro a un solo Dios y a Él sirvo. Pero realmente, eso que Él dijo, que pregonó, ¿es lo que estaba practicando en su vida? Era una ironía. La confesión del profeta Jonás atemorizó aún más a los marineros. ¿Qué podrían hacer con Jonás? Mientras el profeta se atreve a actuar contrario al Dios, al que dice temer, la mera mención de Dios trae temor al corazón de los tripulantes ahí, de los marineros, en otro sentido.
Mientras Jonás no quería que los ninivitas se salvaran, Dios quería salvar a Jonás a cualquier precio, inclusive a él mismo. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Alabado sea Jehová. ¿Qué haremos contigo? Le preguntan ahí, ¿verdad? En Jonás capítulo 1, versículo 10. Para que el mar se aquiete. Otra oportunidad que tuvo el profeta para hablar de la misericordia, del amor de Dios e invitarlos a clamar al que hizo y que controla el mar. Y vemos entonces a un profeta que se une a la creencia pagana, proponiendo el suicidio. Prefería morir antes que hacer la voluntad divina. ¡Wow! Yo he escuchado a veces, ¿verdad? Tristemente a muchas personas dicen, sí, de algo me voy a morir y yo hago esto y lo otro. Imagínate hasta dónde el enemigo ha minado la mente del ser humano, que no le tenemos aprecio a la vida y que nos da igual que alguien nos diga, pues, vas a morir eternamente. Y dice, bueno, pues, hasta canciones salen por ahí, la vida no vale nada. Y hablo con respeto, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que nosotros vemos, escuchamos, influyen en nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, ¿verdad? Así que aquí el profeta Jonás hasta se une a la creencia pagana esta, pues asesínenme, mátenme, no se preocupen, que por mí es toda esta cosa que hay acá, ¿verdad? Prefería morir antes que hacer la voluntad de Dios, que ese no sea nuestro caso, ¿verdad? A veces nos comportamos miedosos, egoístas, rencorosos, orgullosas, envidiosos del amor que Dios tiene para aquellos que a nuestro parecer y percepción no merecen nada. Cuidado con eso, ¿verdad? Humildemente, mucho cuidado con eso. A veces hay varias congregaciones cristianas que un gran egoísmo, ¿verdad? Yo sé que ese no es tu caso, pero sí hay. Y parece un club ahí, ¿verdad? Que aquí entra y se bautiza, así que nos parece, y lo otro y aquí. No, tengamos compasión, ¿verdad? Definitivamente que quien murió es Cristo Jesús y Él es el que condena también. Así que no cerremos nosotros el paso para esta gente que viene angustiada, ¿verdad? Cuando finalmente decidió obedecer, el profeta Jonás acortó el mensaje y no mostró la opción del arrepentimiento, solo un cortante juicio. Ahí Jonás 3:4. Dentro de 40 días les dice a los ninivitas allá en Asiria, Nínive será destruida, expresando su deseo sin misericordia, ¿verdad? El mismo Dios, aun cuando va a ejecutar juicios sobre los moradores de la tierra, jamás manda un juicio sin que antes hayan advertencia, ¿verdad? De amor desbordante. 40 años. Profetas fieles a la misión de Dios, como Jeremías, Ezequiel, exhortaron al pueblo de Dios que no escuchó, mientras que envió a un profeta poco dispuesto, renuente, a proclamar que la ciudad asiria de Nínive sería destruida en 40 días. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron, dice. Desde la persona de edad más pequeña, el niño, hasta el más anciano en toda la ciudad, hasta los animales, en ayuno y en oración. Dios está al control del mundo, está al control de tu vida. Así que nosotros, nuestra responsabilidad es presentar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Que Cristo, que Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo elaboraron un plan de salvación antes de que este mundo se fundara. Y ese plan consistía en que su Hijo amado vendría a ofrecer su vida, a humillarse hasta la muerte de cruz, a vivir una vida pía, para darnos ejemplo, que dependiendo de Dios, todo es posible. Dependiendo de la santa voluntad de Dios, unidos a Él, todo es posible. Dirás tú, esto es difícil. Bueno, hay que creer, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Así que Jesús vino al cumplimiento de la profecía, como dice Gálatas 4:4. Vivió una vida ejemplar para enseñarnos a nosotros también cómo vivir. Y es cierto que a veces no nos parecemos mucho, pero ese es nuestro ideal, ¿verdad? Parecernos a lo que Jesús hacía. Que Dios nos ayude.
mantengamos la esperanza viva. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que también murió. Porque desde allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se tuvo que morir una víctima, un corderito, que representaba al Cordero de Dios, que iba a venir a ofrecer su vida, para que tú y yo no pagáramos por los pecados si nos arrepentimos, sino que fueran cobrados a Dios mismo, a Jesucristo. ¡Qué grande esperanza! ¡Qué gran chance el que tenemos! Aprovechémoslo, ¿verdad? Esto es maravilloso. No nos vayamos a la tumba sin esta bendita esperanza. ¿Qué estamos esperando? Procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Como Jesús nos dijo. Los marineros remaban en vano, viendo que las velas del barco eran llevadas por la tempestad. Y Jonás, sin colaborar, ellos clamaron a Jehová. Ahí dice, ¿verdad? En Jonás 1:14. Voy a leértelo acá, de esta versión. Jonás 1:14. Dice la palabra del Señor. Clamaron al Dios del cielo y de la tierra diciendo, oh Señor, por favor, no nos deje morir a causa de este hombre y no nos castigue por arrojarlo al mar. Tú, oh Señor, eres el que trajo esta tempestad, así que al arrojar a este hombre por la borda, si así lo quieres, no pongas esa responsabilidad en nosotros. Luego tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Inmediatamente, ¿qué pasó con el viento y el mar? Se detuvo, dice la palabra de Dios. Se calmó el mar. Esto, dice las Sagradas Escrituras, hizo que los marineros estuvieran más temerosos del Señor. Y aquí hay que notar algo importante. Este temor no es el temor que hemos definido, ¿verdad?, en ocasiones anteriores. Miedo, temor, sino es otra clase de temor. Los marineros vieron en la tormenta una manifestación divina, mientras que Jonás, una oportunidad de escaparse de la misión. ¡Wow! ¡Qué ironía!, ¿verdad? El Eterno amplía en realidad nuestra perspectiva para ver la situación desde su punto de vista y aceptar su plan, aunque hoy por hoy no podamos ver el cuadro completo. El Dios creador y redentor estuvo, está y seguirá teniendo el control. Confiemos entonces en Él y avancemos hacia la misión que Cristo nos ha encomendado. Ahí en Jonás 1:16, ¿verdad? Dice que los marineros temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Permíteme, voy a leértelo de acá. Dice, esto hizo que los soldados estuvieran aún más temerosos del Señor. Entonces le ofrecieron lo que tenían como sacrificio y prometieron, hicieron voto, prometieron servir al Dios de Jonás. Bendito sea Jehová. Mira qué importante. Aún que este profeta era renuente, aún cuando nosotros somos renuentes, Dios tiene misericordia de aquellos, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor para influenciarlos. Así que del miedo se pasó al temor. Aquí en el capítulo 1 de Jonás se mencionan 3 veces el miedo de los marineros. La primera vez tuvieron miedo y echaron, dice, los enseres al mar y clamaron a sus dioses paganos. La segunda vez que se menciona la palabra temor, dice, temieron sobremanera, Jonás 1:5. Y reclamaron al profeta por qué estaba huyendo de la presencia de Dios, Jonás 1:10. La tercera vez que se menciona la palabra aquí, miedo, dice, el miedo creció en intensidad y cambió de calidad. O sea, de miedo se convirtió a temor. Yo no sé, ¿verdad? Pero de miedo es una reacción, ¿verdad?, real, una emoción, una reacción al presente de forma pasajera puede ser, ¿verdad? Pero el temor es una reacción anticipada a un futuro que no ha ocurrido, una reacción de lo posible. Es antes que nada un pensamiento. Algunos dicen que el temor
es la cárcel permanente que no nos deja vivir en paz. Pero este temor del que estamos hablando aquí no es el temor del que hemos hablado en ocasiones anteriores, sino es la reverencia, el respeto, el honor, adoración, obediencia, fidelidad. Un genuino temor a Dios conduce a la adoración. Clamamos a otros por ayuda y dejamos por un lado al que tiene el control de todo. ¿Cómo está eso? Nos lleva el miedo reverente a adorar al Eterno, al Creador del cielo, del mar, de las fuentes, de las aguas. Oh, ese temor que te lleva a darle la espalda, a huir de Él. Ese no es el temor que tuvieron allí, ¿verdad? Estos marineros. Este gran temor que tuvieron ya está escrito de otra manera en el original. Yaré. ¿Qué significa? Adoración, respeto, obediencia. La historia termina en que los marineros alabaron y ofrendaron a Dios. Los impíos se arrepintieron. Jonás, por su lado, estaba fuera de la ciudad, con deseo de morirse. Y vemos al Dios bueno y maravilloso intentando razonar con él. Es mi oración que cuando este mundo no sea más, cuando la historia de este mundo termine, nos llenemos de un temor reverente, de adoración, de obediencia, que nos lleve a vivir con respeto, en obediencia sumisa a las leyes del gobernante del universo. Pronto, este mundo, este planeta Tierra, quedará dividido en dos. Lo veremos. Esto está por suceder. Así que agarrémonos de Dios, ¿verdad? No seamos rebeldes. No seamos renuentes a la misión. No hagamos separación de personas, ni de casta, ni de posición política, social o económica. Inclusive, no hagamos de nuestra congregación, nuestra comunidad, un club en donde estos sí pueden entrar y estos no. A estos no me parecen, o estos se visten así, estos allá, estos comen aquí, estos comen allá. Los principios de Dios, ¿verdad? No se negocian. Pero hay varias cositas en las que somos nosotros los que nos encargamos de poner un obstáculo para que la gente venga al conocimiento del bendito Salvador. Que eso no sea el caso de nosotros. Así que no argumentemos más, ¿verdad? Con Dios. Arrepintámonos de corazón. Alabémosle. Ofrezcamos nuestro corazón. Rindámonos a Él. Hechos 3:19. Dice, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de nuestro Señor Jesucristo tiempos de refrigerio, ¿verdad? Allí mismo también, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15. Voy a leértelo, por favor. El mismo Jesús, ¿verdad? Comienza su ministerio. Y ahí dice, poco después Juan fue arrestado y encarcelado por decirle a Herodes que su relación adúltera con la esposa de su hermano no era apropiada. Por ese tiempo Jesús fue a Galilea, donde predicaba las buenas noticias del reino de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Dar las buenas noticias del reino de Dios. Hay un gobierno que va a poner fin a todos los imperios de este planeta. Y no es un gobierno que va a surgir de la Tierra, no. Es un gobierno que viene de fuera del planeta Tierra, ¿verdad? Vamos un día de estos a tratar esa imagen que vio el profeta Daniel, en donde se describen los diferentes imperios del planeta Tierra. Así que el profeta ve una piedra que no fue lanzada por nadie y que viene y cae a los pies de esa estatua y la derriba. Entonces dice que Jesús inicia su ministerio hablando, predicando las buenas noticias del reino de Dios. Decía, el tiempo ha llegado
El reino de Dios está aquí. Y esta era la nota tónica. Arrepentíos. Crean en las buenas nuevas que les doy y sus vidas cambiarán. Bendito sea el Señor. Bendita sea su palabra. ¿Cuál es la invitación del Señor Jesús? Sigue siendo la misma, ¿verdad? Que la del tiempo de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Y así de la presencia del Señor van a venir tiempos de bendición, de refrigerio en nuestras vidas. Y aunque la cosa aquí se ponga dura para el seguidor y la seguidora de Cristo, Dios no te dejará jamás. Dios está a tu lado, está de tu parte. Solo falta que tú decidas ponerte de parte del victorioso, del ganador, Cristo Jesús. Abramos la puerta de nuestro corazón, rindamos nuestras vidas a Él, vengamos en sincero arrepentimiento, ofrezcamos nuestro corazón, alabémosle con cantos y en nuestra propia vida, en nuestra propia manera de vivir, estilo de vida, y démosle loor. Por eso, el último mensaje de amor a la humanidad en las Sagradas Escrituras se encuentra allí en Apocalipsis, ¿verdad? Temed a Dios y dadle gloria. Pero ese temor no debe ser un temor de espanto, sino de respeto, de reverencia, de obediencia, de sumisión al gobernador eterno. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Sí, mi buen Dios, que permanece al control y que puede salvar a lo sumo a cualquier pecador, en cualquier tiempo, en cualquier edad de la historia, a cualquier edad, en cualquier posición política, social, económica y religiosa que sea, Él te puede salvar a lo sumo si tú se lo permites. Si Él lo quiere, nos vamos a encontrar próximamente. Amén.